Buenos días a todos, muchas gracias a la organización por el espacio. Como decía Oscar, también acumulamos años de trayectoria, entonces en esta presentación yo tomé un eslogan que se comentó en la última reunión de Fertilizar, que bueno, dado los años que ando atrás de estos temas relacionados a la agricultura de precisión, digo, me planteo qué hay de nuevo, qué hay de viejo sobre esto, ¿no? Y bueno, dentro de herramientas de ambientación voy a tratar de tocar algunas cuestiones como para ubicarnos en este breve tiempo que tenemos, cuál es el marco de referencia, por qué nos planteamos esta temática de las ambientaciones en el manejo de los cultivos, qué experiencias hemos realizado, con qué elementos hemos realizado algunos abordajes de la ambientación de lotes para trabajar el manejo de manera diferente, desde los suelos, los mapas de rendimiento, las imágenes satelitales, dónde estamos hoy y por dónde seguimos y qué se está innovando. Un poco, como decía recién Hernán, las fuerzas de la innovación arrastran muchas veces a las decisiones agronómicas y corremos atrás de estas innovaciones. A esta altura de unos cuantos años transcurridos en esto, uno se plantea algunas dudas cuál efectivas están siendo. Para hablar de marcos de referencia, yo tomo, cuestiones que se dijeron, como decía, hace mucho, ¿no? Esta cita es del año 99, cuando se empezaba más o menos a conversar del tema de la agricultura de precisión, eso inicio de los mediados de los 90, podríamos empezar a hablar de estos temas, y se habla de aplicación de tecnologías y de principios para manejar la variabilidad espacio-temporal, algunos conceptos que recién Hernán señalaba que afectan a la implantación de los cultivos, al establecimiento de los stands. Hoy hablaba también más temprano Alejandra de los riesgos tienen que ver con lo que ocurre durante el crecimiento de los cultivos. Bueno, y en búsqueda de una mayor eficiencia agronómica que nos permita pasar de esos márgenes o de esos riesgos ambientales, decía, que nos afectan el cultivo de maíz, particularmente en Entre Ríos, ¿no? Vimos que los márgenes o los riesgos son bastante complicados para abordar el cultivo de maíz en la provincia. Por algo tenemos los rendimientos que tenemos a nivel medio. Y esquemáticamente la agricultura de precisión también hace muchos años, por el 2001, un viejo investigador americano planteó en una figura que se pensaba por esos años, alrededor del 2000, o sea, se la veía como un círculo virtuoso de relaciones desde el conocimiento de la variabilidad, la incorporación de la tecnología, la intervención del agrónomo en las decisiones agronómicas. Y bueno, han pasado los años y seguimos, y hoy en este contexto no, creo que rara vez discutimos las cuestiones de manejo preciso, la ambientación, la agricultura de precisión, en los manejos de cultivo. Es decir, con esto quiero decir que en todo este tiempo tendríamos que plantearnos cuán precisos somos y si estamos realmente siendo precisos en la producción del cultivo de maíz, la incorporación de tecnologías. Y más específicamente a lo que es ambientación o establecimiento de zonas de manejo. Hay diversos términos también que se han ido utilizando en la bibliografía, en los ámbitos técnicos, en la jerga con que nosotros trabajamos en el campo, pero en definitiva es pasar del manejo promedio del lote al discriminar áreas que se comportan de manera diferente y principalmente pensando que hay factores que determinan el rendimiento de los cultivos que hacen que estas diferencias se establezcan. Esto tampoco siempre es cierto, y a veces la variabilidad no se comporta en patrones y se comporta de manera aleatoria. Y también las cosas dichas hay que ponerlas en crisis y criticarlas y repensarlas. Dicho este marco, vamos a ir avanzando y analizar cuál ha sido el contexto. El contexto de la evolución de la agricultura de precisión, diría yo, que se estudió desde ya finales de los 90, en proyectos que lideró INTA Manfredi en un comienzo, a la cual varias estaciones experimentales del resto del país nos fuimos incorporando. Nosotros a inicios del 2000 nos sumamos a estos equipos. ¿Y qué veíamos? Veíamos este tipo de situaciones, ¿no? Las curvas muestran, no sé si se ven de todos los ángulos, pero
o de la distancia. Las curvas superiores corresponden a curvas de adopción de algunas tecnologías, muchas asociadas a la maquinaria, a la tecnificación de la maquinaria, a la incorporación de componentes electrónicos, electromecánicos, hidráulicos en la maquinaria que nos permiten, bueno, la guía automática, los monitores de rendimiento, banderilleros satelitales, todas un conjunto de herramientas que englobamos entre lo que definimos agricultura de precisión o que nos permitirían realizar prácticas de cultivo diferenciadas, como mostraba recién Hernán, la siembra variable, la fertilización variable, las pulverizaciones variables, selectivas, etcétera, etcétera. Pero vemos por acá abajo que si analizamos a nivel de país cómo estamos, datos del último Censo Nacional Agropecuario, el del 2018, entre las cuestiones que se relevaban, se consultaba el uso y la adopción de la agricultura, en realidad no la adopción, pero el uso sí de la agricultura de precisión, y en un total de más de 78.000 EAPs en el país, algo así como 9.000 reportaron uso de alguna herramienta de agricultura de precisión. Esto estaría indicándonos que escasamente un 12% de las EAPs están incorporando algún tipo de esta herramienta. Es decir, que estamos con una propuesta tecnológica que ya tiene más de 20 años de duración, sin embargo, los niveles de adopción siguen siendo bajos. Y eso lo verificamos también en las curvas de ventas de maquinarias que tienen que ver con dispositivos para hacer dosificación variable en siembra y en fertilización, que se desprenden muy por debajo del resto de los equipamientos tecnológicos. Y esto tiene, a mi entender, una razón justificada, y es que todas estas herramientas son componentes de la maquinaria, se instalan, vienen de fábrica, se calibran y la máquina funciona. Pero para hacer manejos variables tienen que intervenir todos los que están sentados en este salón, los agrónomos que toman decisiones y recomendaciones para que la maquinaria haga algo de manera diferente en los distintos ambientes. Y entonces ese paso de la disponibilidad tecnológica al cambio en una acción de manejo tiene una limitante diferente a lo que es los componentes electrónicos. Y entonces esto también personalmente pienso que no predice de manera absoluta cuál es la adopción de las prácticas variables en el manejo del cultivo. Y para plantearnos el manejo variable del cultivo de maíz, al menos yo encuentro dos razones. Uno es el ajuste de la densidad, seguramente que en el módulo de final de la tarde van a tratar este tema en mucho más profundidad, pero esquemáticamente lo podemos definir así, que vamos a estar teniendo un ajuste necesario en la densidad que pretendemos que logre el cultivo en la medida que tengamos expectativas de rendimiento diferente. Y si hablábamos de que la ambientación tiene que ver con discriminar áreas de manejo diferentes, pues entonces podemos pensar que el objetivo de cambiar la siembra, la densidad de siembra, puede ser un objetivo para realizar ambientaciones. La segunda razón es el ajuste de la fertilización nitrogenada, porque conocemos también que la demanda de nitrógeno por parte del cultivo se ata a el rendimiento alcanzable por el cultivo, ¿no? La demanda de nitrógeno se tracciona sobre el rendimiento y nada más, para no meterme en el tema que seguramente Pedro va a desarrollar en profundidad también más tarde, solamente decir de que si yo tengo expectativas de rendimiento diferente, tengo que pensar en umbrales o niveles de rendimiento objetivo diferenciales. Entonces, con al menos dos prácticas que impactan seguramente muy fuerte en el costo de implantación del cultivo de maíz, como es la densidad de siembra y la fertilización nitrogenada, tenemos dos razones para pensar que deberíamos analizar la posibilidad de discriminar ambientes de productividad diferentes dentro de los lotes. ¿Qué experiencia hemos realizado o en base a qué criterios nosotros hemos intentado discriminar ambientes?
Bueno, el relevamiento de suelos lo hemos utilizado, los mapas de rendimiento y las imágenes satelitales. Esos tres componentes principalmente. Primero, los suelos. Entre Ríos se caracteriza por un ambiente muy diverso, no solo suelos, sino también en la topografía. Y en esto, trayendo un ejemplo de un campo por acá cercano, podemos nada más que a los fines de mostrar la complejidad que podemos encontrar. Este es un campo de unas cuantas hectáreas, más de 20.000, pero tenemos una extensísima lista de unidades cartográficas, ¿no? De distintos tipos de suelos que podemos encontrar a esa escala de trabajo, pero también a escalas menores, lotes de unas 100 hectáreas, de un campo en Costa Grande, en el departamento Diamante. También, cuando hacemos relevamientos de suelos a escala de detalle, encontramos un montón de unidades cartográficas diferentes. Cada unidad cartográfica se puede corresponder con un tipo de suelo o un conjunto de tipos de suelos que taxonómicamente se pueden diferenciar, podemos hablar, pero la idea es ver si eso tiene que ver con la productividad del cultivo y de alguna manera tenemos que simplificar esto. Para eso utilizamos los conocidos también índices de productividad del suelo, descrito por una ecuación un poco compleja, pero en donde intervienen básicamente la profundidad efectiva del suelo, la textura, la materia orgánica como indicador de la fertilidad principalmente, y es decir, entendemos que en torno a eso son los determinantes principales que afectan la productividad del cultivo de maíz y podemos simplificar esto a este tipo de cartografía por índices de productividad y simplificando aún más podemos establecer zonas de productividad diferente en lo que normalmente esperamos encontrar niveles intermedios, altos y bajos para poder tomar decisiones de manejos diferentes. Bueno, esto se puede lograr con un conocimiento acabado del suelo, habilidades para caracterizar unidades y la referencia a la cartografía publicada extensamente, en este caso por INTA. Otras herramientas para caracterizar el suelo son la existencia de lo que se llaman sensores proximales, herramientas que nos permiten relevar alguna característica. Hay diversas, yo voy a tomar un par nada más, un sensor bastante conocido y de muchos años de uso en el mundo y en Argentina, son las rastras que se llaman rastras Beris, miden la electroconductividad del suelo, esa propiedad tiene que ver con cambios en la textura, en la humedad, en la materia orgánica. Ninguna de ellas específicamente, pero sí nos da patrones de variabilidad diferente y con eso pudimos mapear lotes, en algún caso también en ese mismo campo que mostraba anteriormente, y encontrar áreas diferenciales en cuanto a esa propiedad. Después nos queda ir como agrónomos a caracterizar por qué esto se comporta como un patrón homogéneo, por qué esto es diferente, si encontramos alguna decisión de manejo, podría ser alguna propiedad química que nos permita cambiar alguna decisión. Y si no, queda nada más como un mapa anecdótico. Otras herramientas más modernas y con muchas más expectativas es algo como esto, un sensor que se conoce como Soil Optics, también mide emisión de radiación gamma. La radiación gamma es muy particular, se relaciona con algunos isótopos de algunos elementos particulares. Hemos evaluado, hay otros grupos trabajando en la Argentina también. Nosotros, para ser bastante claros, solamente hemos encontrado relación con los mapas de distribuidad del contenido de potasio. Y sí, otras, se especula con que esta herramienta pueda generar mapas de alrededor de 20 propiedades del suelo diferentes. Bueno, también muy personal, muchas expectativas, pero todavía bastante pocas realidades. Otra cuestión son los mapas de rendimiento, y los mapas de rendimiento los hemos trabajado dentro de lo posible. Y acá hay que decir que si bien fue la herramienta primera en la que entró la agricultura de precisión, nos resulta, en general a todos los que trabajamos en esto, particularmente difícil encontrarnos con los datos adecuados para realizar ambientaciones. Pocos productores, pocos asesores se dedican a la gestión ordenada de los mapas de rendimiento y queda como una muy buena herramienta, pero con muy poca posibilidad de uso. Hoy hay tecnología, Hernán lo decía recién,
Muchas de las conselladoras de alta gama o superiores ya traen herramientas que permiten calibraciones automáticas del monitor de rendimiento, transmisión remota de datos, que podría en unos años hacia adelante cambiar la situación. Pero bueno, el mapa de rendimiento también se pueden realizar ambientaciones, se pueden hacer mapas comparativos en el tiempo y realizar patrones, medir la variabilidad espacial y temporal sobre esto, y podemos encontrar y determinar ambientes siempre que tengamos la información para realizarlo. Otra cuestión también de larga data, y cuando vean la referencia de los años, un poco ponemos en realidad desde cuándo venimos en esto, pero trabajábamos con sistemas de información geográfica. Este es un trabajo que iniciamos cuando, muchos la conocen y es docente de muchos de ustedes seguro, Alejandra Kemmer hacía su tesis de grado, particularmente ahí en la Experimental Paraná, y desde entonces veríamos cómo las imágenes nos permiten caracterizar lo que también hoy señalaba Pablo, los índices de vegetación, a través de un índice particular de vegetación, vigores diferentes en el canopeo de los cultivos permiten discriminar patrones, y si esto se relaciona con el rendimiento del cultivo, entonces también podemos llegar a discriminar áreas de manejo diferencial. ¿Por dónde andamos hoy? Bueno, andamos atrás de esto, en que tenemos un montón de dispositivos, herramientas que nos permiten adquirir y gestionar información remota, particularmente derivada de satélites, en un montón de variantes. No vamos a entrar en las características, pero sí decir que dentro de lo que nosotros hemos relevado como cuáles son las herramientas que más utilizan los que están en esta temática, es uno de los elementos más utilizados para determinar ambientaciones. Alternativas para usarlas hay un montón. Nosotros podemos utilizar alguna de ellas, podemos hacer las caracterizaciones de los campos, cargar nuestros lotes, hacer seguimientos durante la estación de crecimiento del cultivo de la evolución, tomar datos históricos, realizar ambientaciones de manera muy fácil. Para esto no se requiere tener un entrenamiento avanzado en uso de GIS. La verdad que esto viene a simplificar mucho la cosa, se está usando cada vez más. Veremos si después esto se traslada realmente en decisiones de manejo. ¿Por dónde seguimos? Y bueno, acá andamos explorando los cultivos, tratando de ver, cuando hacemos variaciones a las prácticas de manejo, si los cultivos reflejan lo que esperamos cuando lo ponemos a la siembra, realizando mediciones puntuales. ¿En qué se está innovando? Pasar de esto de la ambientación o actualizar las ambientaciones, incorporando conceptos por ahí relacionados a lo que decía hoy Alejandra temprano, a lo del riesgo, y en este caso entramos a analizar las estabilidades espaciales y temporales y discriminar áreas de rendimientos altos estables, bajos estables e inestables. En función de esto nosotros podemos definir a dónde podemos tener más o menos riesgo para realizar prácticas de manejo. Y por último, ¿en qué se está innovando? Me parece que se está innovando hacia las tomas de decisiones más en tiempo real. Y ya aparece la tecnología. También diría que todavía bastante a nivel de, si bien está disponible en el mercado y son efectivas y funcionan, todavía son promesas, pero herramientas que pueden medir el contenido de humedad en el suelo, contenido de materia orgánica, y si tenemos elementos de recomendación, cambiar sobre la marcha de la siembra, la densidad de siembra o la fertilización. Esto se mapea, se puede después medir a posteriori si tiene o no efecto. Es decir, se está avanzando hacia tecnologías de toma de decisión sobre la marcha que quizás sean una alternativa más para probar. Bueno, esto es todo. Rápidamente, me pasé también un poquito del tiempo, Juan. Muchas gracias.